Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Vamos a leer desde el 8 en adelante. Esta es la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Si usted no trajo Biblia, puede ir leyendo en la pantalla. Saludamos a todos los que están conectados en el internet, que el Señor les bendiga. Nada se compara a estar en la iglesia, pero los saludamos, les amamos y esperamos verlos muy pronto acá de forma presencial. Dice así: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. ¿Cuántos servidores hoy día están de turno? A ver, ¿hay servidores de turno? Ya. Esta palabra también es para ustedes. Dice, como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. ¿A quién? A Zacarías. Es como decir hoy día por sorteo le tocó al Julito, le tocó al Luis Aro, a Danitza, algo así. Le tocó por sorteo, aunque yo no lo hago por sorteo, no, la verdad es que hay harta preparación en los calendarios. Me conozco los turnos de todos mis servidores. Pero acá, por suerte, por cape, nane, tene, tú, pero más santo, de otra forma, le tocó a Zacarías encender incienso. Y dice el versículo, vamos al 9. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Versículo 10. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído, ¿qué cosa? Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Diga conmigo, Juan. Versículo 14. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. ¿Cuántos queremos hijos así? Que sean grande ahí a los ojos del Señor. ¿Cómo será este niño? No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. La versión pastora sería: y tampoco bebidas energizantes. Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Tengo una carga por los jóvenes. Tenemos que cuidarnos. Y por los adultos igual. No beberá bebida alcohólica, no beberá Coca-Cola, y podría seguir, ¿cierto? Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ahora, ¿qué responde Zacarías frente a todo esto? Dice así: Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Cuál es la razón de su duda? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Vamos a leer todo nomás. Dice: mientras tanto la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, Zacarías no podía hablar, no podía decirles nada. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó, qué tremendo es esto, ella quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella.
que me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Eran hartos versículos los que quería leer, pero quería que usted pudiera imaginar esta historia bíblica. Y Zacarías era un hombre que junto a su esposa eran fieles al Señor, eran servidores. Y este sacerdote, Zacarías, tenía turno de servicio en los asuntos del templo. Y por turno le tocaba encender el incienso en el templo. Hay una imagen que me gustaría que pudiéramos proyectar, porque quería graficarles un poquito cómo era en estos tiempos encender incienso. Era una labor muy santa, era una labor muy importante que requería de una preparación previa, pero así muy detallada, muy rigurosa y de mucho temor. Primero, en la primera imagen está el sacerdote, y quiero que nos enfoquemos un poco en sus vestiduras. Antes de que él iniciara este ritual de quemar incienso, el sacerdote tenía que, antes de entrar a este lugar, tenía que preocuparse de que sus vestiduras estuvieran 100% blancas. O sea, Omo era algo que no podía faltar. El detergente en ese tiempo tenía que ser el más bueno que podía existir. Tenía que brillar ese traje blanco. Es más, en el Antiguo Testamento la ropa interior debía ser blanca, absolutamente blanca. Usted podrá decir, la ropa interior no la ve nadie, pero bueno, el Señor ve todo. Así que toda la ropa percudida que tengamos por ahí, botémosla, por favor, porque el Señor ve todo. Por eso me puse la camisa más blanca y la única que encontré. Les cuento algo, me cuesta un mundo lavar la ropa blanca. Cada vez que tengo ropa para lavar, blanca, se la paso a mi pastora Magdalena o a mi mamá, porque ellas son secas en lavar la ropa blanca. No sé qué me pasa, que yo meto algo a la lavadora blanco y sale un blanco triste, blanco invierno, es un blanco que ya no es el mismo. Y los tiempos de los sacerdotes, ellos para entrar a hacer la labor del templo, tenían que estar impecables. Así, pero totalmente limpios, bañaditos, así como usted y yo, antes de venir a la iglesia, los que podemos nos bañamos en casa, ¿cierto? Los que venimos del metro, los sentamos solos a un lado. No, es mentira. Pero uno se preocupa cuando viene a la iglesia, ¿cierto? Se pone su mejor pinta, se echa su perfume árabe, se echa su perfume favorito, y uno se preocupa por venir a la iglesia. Pero en la labor sacerdotal, esto no era algo de vanidad. Esto era una exigencia santa, una exigencia de Dios. Y cuando entraba el sacerdote, habían algunos encargados de retirar las brasas que estaban usados y habían otros encargados de prender nuevas brasas, y lo único que tenía que hacer Zacarías era encender el incienso y hacer una oración. Y él en esta oración lo único que tenía que orar eran tres cosas: orar por Israel, orar por la venida del Señor y orar por la paz del pueblo. Esa era la oración que tenía que hacer el sacerdote. Y mientras él estaba orando, el simbolismo de quemar el incienso hacía que este humo subiera. Entonces simbolizaba que el humo eran las oraciones y la adoración del pueblo subiendo a la presencia de Dios. ¿Me entiende usted en esto? ¿Sí? Ahora, los implementos que están ahí, esto que se ve, la última imagen, es una estructura que es de oro, que simbolizaba un poco la santidad de Dios ahí al recoger estas oraciones. Mire, estudiar el Antiguo Testamento es algo fascinante, y yo quería proyectarles un poquito visualmente cómo era que un sacerdote presentaba y quemaba incienso. Entonces toda esta preparación era de alta importancia para el sacerdote. Además, era algo que el sacerdote podía hacer una única vez en su vida. O sea, no era algo que él por turno le tocara volver a realizarlo. Era algo que le tocaba hacer una única vez en su vida, y se hacía en la mañana y después se hacía en la tarde. O sea, Zacarías estaba tremendamente honrado.
¿Se entiende, cierto? Porque por una vez en su vida le tocó hacer una labor tan santa como presentar las oraciones del pueblo y orar, interceder él por el pueblo. Y para los hombres, para los servidores, era algo de alto valor. ¿Me sigue usted la historia? Ahora, cuando él quemaba el incienso, el ritual dice que al terminar, él tenía que salir y tenía que extender sus manos y dar la bendición sacerdotal. O sea, él tenía que extender sus manos sobre el pueblo y hacer una última oración. Y así terminaba este ritual. Pero vemos que en la historia de Zacarías, el ritual pasó a segundo plano. Se metió el Señor, iglesia. Cuando se mete el Señor, nada sigue igual. Cuando Él se mete, lo religioso queda a un ladito y el Señor se involucra y hace algo nuevo. Y eso es lo que estamos clamando cada día junto al pastor. Que si hay una pista de religiosidad, que el Señor se meta y Él haga como quiera hacer en nuestras reuniones. Para Zacarías era un día más de servicio, pero Dios tenía otros planes. Para ti hoy día es un jueves más de venir a la iglesia, pero Dios tiene otros planes. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor para ti es un día más poniendo audio, atendiendo la cafetería, siendo anfitriona o estando en la puerta, pero Dios tiene otros planes para ti en este día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me llama la atención que en el relato bíblico, cuando está Zacarías intercediendo por el pueblo, porque ese momento no es para orar por su vida, por sus problemas. ¿Se entiende? Zacarías no está orando, Señor, ayuda a mi esposa, ayuda a no tenía hijos, ayúdame en la casa. No, él está ahí haciendo una única oración, orando por el pueblo, orando por la llegada del Mesías, orando por la redención de Israel. Y el ángel aparece y le dice: tus oraciones han sido oídas. ¿Y qué es lo que está orando Zacarías? Por lo que tiene que ver con Israel, por el pueblo. Sin embargo, Jehová le dice, el ángel de Jehová le dice: tus oraciones han sido oídas y vas a tener un hijo. Y esto me vuela la cabeza, porque usted puede estar en la iglesia desarrollando un servicio, orando por la iglesia, orando para que el culto esté lindo, pero el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. El Señor sabe qué hay en lo profundo de tu corazón. Yo me imagino esta escena en nuestros tiempos, no sé, los hermanos que ministran la alabanza, las hermanas orando para que el culto esté hermoso, orando para que haya gozo, orando para que haya una adoración, y el Señor diciendo desde los cielos: yo sé lo que necesitas, Pati, yo sé lo que necesitas, Roxana. O sea, tú estás clamando por otra cosa, por el pueblo, pero Él sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. Me encanta ver a un Dios tan detallista, que un día de servicio normal, Él cambia los planes y Él tiene algo mejor. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Él conoce mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Dios puede responder nuestras necesidades personales mientras estamos sirviendo en la obra del Señor. Me encanta porque yo, mientras estoy orando por los que entregan sus primicias, por los que diezman, por los que ofrendan, Él conoce mis necesidades. El Señor es así. A Él le encanta vernos sirviendo en el reino, pero Él sabe lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Tú puedes estar aquí pidiendo por otra cosa, pidiendo por tus hijos. Me imagino las mamás que piden por sus esposos, las mamás que piden por sus hijos. Yo vengo a decirte, mujer, Él conoce la necesidad de tu corazón, la que es tuya, la que es personal. Oh, gloria a Dios, me encanta cómo es el Señor. Entonces, yo tenía en mi corazón compartir esta palabra, porque el Señor siempre tiene un plan mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿cómo nos preparamos para este plan? Número 1, sirviendo.
El versículo 8 y 9 dice: cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, les tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Él estaba cumpliendo un simple turno. Mire, él no estaba buscando una experiencia sobrenatural. Él estaba cumpliendo un turno. Él estaba cumpliendo un calendario. Él no estaba buscando la gloria de Dios. Él estaba cumpliendo una asignación. Pero en ese lugar Dios se iba a manifestar. En ese turno cotidiano Dios se quería manifestar. Oh, amados servidores presentes, en tu cumplimiento de turno Dios se puede manifestar de una forma que tú no imaginas, que tú no esperas. Y esto espiritualmente viene a confrontarnos, porque muchas veces queremos dirección divina de Dios. Queremos que Dios nos hable, pero no queremos servir. Y yo conozco en la Biblia un Dios que en lo cotidiano se manifiesta. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba cuidando ovejas, algo tan cotidiano, él se apareció en una zarza ardiendo. Cuando estaba David pastoreando ovejas, el Señor lo llamó. Cuando Eliseo estaba trabajando la tierra, el Señor lo llamó. Cuando los discípulos estaban pescando, el Señor lo llamó. Me encanta ver ese patrón en la Biblia, porque en algo tan cotidiano, que sea dentro o fuera de la iglesia, el Señor se puede manifestar. Yo vengo a decirte de parte de Dios que en tu oficina Él se quiere manifestar. Yo puedo ver cómo hay varones y mujeres que sentadas frente a su escritorio no van a parar de llorar, porque Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar en algo cotidiano. Él se quiere manifestar en algo cotidiano, como hacer el aseo en la casa. Las que somos dueñas de casa, Él se va a manifestar. Él va a visitar tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a visitar en el trabajo. Él está buscando gente de servicio, que en lo cotidiano esté siendo un aporte. Diga conmigo: yo no quiero ser perezoso. Yo quiero que Él me encuentre trabajando. Ahora, si trabajas en el reino, mucho mejor todavía. Ayer estábamos trabajando en la iglesia, puros milagros. Vivimos puros milagros ayer en la iglesia. En otra oportunidad se los voy a contar, porque los voy a dejar intrigados. Continuará esa parte. Entonces me gusta ver, porque la fidelidad de Dios en lo cotidiano hace que sucedan cosas extraordinarias. ¿A usted no le ha pasado que de repente está viendo una película, cuando andamos oraditos y vemos la película y empezamos, es que Dios es así con nosotros, y empezamos, o soy solo yo la llorona? Y bueno, yo me pasa que de repente viendo una película y la película es de vampiros, así nada que ver, pero Dios es así con nosotros. Es como Edward Cullen. Podemos fallarle, pero Él nos sigue amando. No sé, un ejemplo. Dios es así con nosotros, porque de repente en cosas cotidianas Él quiere manifestarse. Él quiere mostrar una faceta de Él que tú no conoces. Él estaba haciendo algo tan cotidiano como orar por el pueblo, y Dios le dice: yo conozco la necesidad de tu corazón. ¡Qué tremendo! Y la necesidad del corazón de Zacarías era tener un hijo, pero ellos eran ancianos. Entonces, más que una necesidad, era un imposible. Pero el Señor le dijo a través del ángel: no hay nada imposible para el Señor, y tu oración ha sido oída, y tu mujer dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahora, yo empatizo con la incredulidad de Zacarías, porque si se le aparece un ángel cuando están en la plena vitalidad de su vida, vamos, démoslo. El Señor dijo: tengamos un hijo y vamos a hacer nuestra parte. Pero eran ancianos. El cuerpo cambia cuando somos ancianos. Los deseos cambian. Claramente los deseos del hombre no cambian, porque después él se va a su casita y hace la pega que tiene que hacer él. Porque Elizabeth no quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Acá fue obediencia pura del hombre.
¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Que Dios levante hombres que sean obedientes a Dios en esa área siempre. Porque Dios quiere obediencia. No solo en esa área, en todas las áreas. Entonces, ¿yo qué veo en la palabra de Dios? Veo que el Señor en un servicio cotidiano le habla a Zacarías, pero también le habla a través de la obediencia que tiene Zacarías. Dice que cuando él sale del templo, él tenía que dar la bendición sacerdotal, pero a raíz de su incredulidad, él quedó mudo. Si uno estudia más profundamente, no solo quedó mudo, quedó sordo. No podía oír ni hablar. Y dice la Biblia que él, un poco haciendo señas, se fue a su casa. Y a raíz de su incredulidad quedó mudo. Pero ¿sabe qué? A veces yo quiero que usted entienda que la incredulidad no detiene los planes de Dios. El Señor en nuestra incredulidad nos ayuda a creer. Pero si hay algo que puede detener el plan de Dios o hacer que la vuelta sea más larga, es la desobediencia. Sin embargo, Zacarías fue altamente obediente, porque cuando terminó su semana de turno, él se fue a su casita y él hizo la parte que tenía que hacer. Se llegó a su mujer, tuvo intimidad con su mujer. Y yo me imagino que dijo, ya, lo que Dios diga, como Dios diga, yo hago mi parte, Dios hará el milagro. Y para la gloria de Dios, Elizabeth quedó embarazada. Elizabeth empezó su labor de embarazo, y yo esto lo encuentro glorioso porque ella era una mujer anciana. No sé si usted puede creer esto o entender esto, que en el secreto Zacarías obedece, se aparta de la gente y empieza a obedecer. Hay algo mejor cuando servimos y hay algo mejor cuando obedecemos. A veces no es requisito creer, pero siempre va a ser un requisito la obediencia. Cuando el Señor te hable algo, es mejor que seamos obedientes para no estorbar el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es clave. La obediencia puede continuar incluso cuando la fe está luchando. La obediencia abre puertas que tú crees que la fe no alcanzan a abrir. A veces nos falta fe. Me imagino a estos dos abuelitos. ¿Cómo es que voy a quedar embarazada yo? Me los imagino. Encima Zacarías no podía hablar. ¿Cómo le explicas a tu mujer? Porque las mujeres siempre queremos explicaciones, además, qué terrible. Queremos el detalle. Y me imagino Zacarías queriendo explicarle a Elizabeth, tú y yo juntos, ahora embarazada. No sé, él estaba mudo, sordo. Elizabeth no entendía nada, pero ella simplemente se entregó. Esta mujer amaba a Zacarías y creyó que esto era el plan de Dios. Fue obediente. Cuando hay servicio, cuando hay obediencia, siempre habrá un plan mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es lo que yo veo en Zacarías, que Dios sigue obrando en él, aún en medio de su debilidad. ¿Hubo consecuencias de su falta de fe? Claro que sí. Quedó mudo y quedó sordo. Hubo consecuencias a la falta de fe, pero el plan de Dios siguió su curso, porque el propósito de Dios en tu vida no se detiene. ¿Cuántos dicen amén? A veces la vuelta es más larga, pero ¿sabes qué? Cuando hay obediencia, el plan de Dios no se detiene. Y aunque tú no entiendas qué esté pasando, aunque tú veas que es imposible que eso ocurra, quiero decirte que para Dios nada es imposible. Y si Él dijo que iba a hacer algo sobrenatural en tu vida, cree, obedece, sirve al Señor, porque Él tiene un plan mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo a decirte de parte de Dios que si no crees, por último obedece. Dígale al que está a su lado, si no crees, por último obedece. La obediencia es la excusa que usa Dios para bendecirnos. Cuando Él ve obediencia, es la mejor excusa de Dios para decir, le voy a soltar mi bien, voy a hacer el milagro, porque Él, aunque no entiende, aunque no cree, está obedeciendo. Y así está Zacarías, iniciando en esta historia aparentemente como alguien incrédulo, pero que sirve
y obedece. ¿Cuántos somos así? Y me identifico, a veces incrédulos, pero de que servimos, servimos, de que obedecemos, obedecemos. Pero hay una tercera etapa que veo en Zacarías, y ya con esto me estoy acercando al final. El versículo 57, si lo podemos proyectar. Y ya con esto estoy terminando porque tengo mucho calor. Dice, cuando se cumplió el tiempo, que esta camisa por dentro es de polar, entonces, no, mentira. Es broma, se me pegan las bromas del pastor. Dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos los vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Imagínense una anciana dando a luz. Esto es tremendo. Y cuando el bebé cumplió 8 días, ahí de nuevo, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Ahora aquí me sorprende, todos opinando. El niño se va a llamar Zacarías, estaban todos los vecinos Bisagra, los Miranda, estaban todos los vecinos ahí viendo el espectáculo. Y todos opinando. Este bebé se va a llamar Zacarías, igual que su papá. ¿Por qué? Porque la tradición judía decía que los hijos debían heredar el nombre de algún pariente de la familia. Acá hay varios que tienen cultura judía. Luchito Aros papá, Luchito Aros hijo. Álvaro papá, Álvaro hijo. Julito papá, Julito hijo. ¿Hay alguien más que tiene cultura judía por aquí? El nombre de la... ¿Quién tiene el nombre de la abuela acá? ¿Alguien tiene el nombre de la abuela? ¿Tú tienes el nombre? Lulú, levanta tu mano si ya estamos todos en esto. El nombre del abuelo. ¿Alguien tiene el nombre del abuelo por acá? También. El nombre de la tía. Bueno, era tradición judía que el niño que nacía tenía que heredar el nombre de un pariente. Entonces el niño a los 8 días, cuando es presentado al Señor y cuando es circuncidado, todos opinando. Este se va a llamar Zacarías. Y aquí es cuando la fe de Zacarías toma otro giro. Ya no es el mismo Zacarías que al principio dice, ¿cómo voy a creer que esto es verdad? Ya no es el mismo Zacarías, es el mismo que sigue sirviendo, es el mismo obediente, pero su fe ahora está distinta. Si avanzamos en la lectura, en el versículo 60, aquí me encanta la mujer. Voy a predicar un día de Elizabeth, pero Elizabeth dijo, no. Y eso es imperativo, o sea, se mandó un buen grito esta mujer. No, dijo, su nombre es Juan. Me imagino ese silencio en la sala, una mujer alzando la voz en esos tiempos. Versículo 61. ¿Cómo? Exclamó la familia Miranda. No hay nadie en tu familia con ese nombre. ¿O será que otro es el papá? Ahí empieza todo el cahuineo, ¿sí o no? Pueblo chico, infierno grande, ¿cierto? ¿Cómo? No hay nadie en tu familia con ese nombre. Oh, yo estoy ansiosa por ver la reacción del papá. Entonces le preguntaron por gestos, porque Zacarías seguida, mudo, sordo, no entendía nada Zacarías. Recuerde que él tuvo una consecuencia a raíz de su incredulidad. Y es que él iba a quedar mudo hasta que naciera el hijo. Pero ya el hijo llevaba 8 días de nacido y Zacarías nada que hablaba. ¿Qué está pasando? Y por gesto le preguntaban al papá. Zacarías pidió con señas. Es muy buena la Biblia, tienen que leer la Biblia. Que le dieran una tablilla para escribir. Y para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. El que empezó con una fe débil, ahora tenía una fe robusta. Ahora podía hablar y sus primeras palabras fueron de adoración. ¿Por qué el Señor lo enmudeció? Porque quizás al segundo mes de embarazo él hubiera estado: Elizabeth, no te mováis tanto que podéis perder el bebé. No vayamos, no te subas acá porque puedes perder el bebé. A lo mejor Elizabeth fue a hacer pipí y con un poquito de sangrado Zacarías pensaba que habían perdido al bebé. El Señor lo silenció por 9 meses porque de su boca podía salir incredulidad. Si Elizabeth dormía más de 9 horas al día, no, está muerta. Si
medios exagerados, los amo. Yo amo a todos los hombres de mi iglesia. Pero ¿sí o no que son exagerados, mujeres? Digan sí nomás, díganlo, son exagerados. Entonces el Señor lo enmudeció 9 meses para que no hablara falta de fe, para que no hablara incredulidad. ¿De que servía a Dios? Servía a Dios. ¿De que era obediente? Corrió a ser obediente, pues corrió a tomar a su viejita, viejitos picarones, corrió ante su viejita y esa parte, obediente al pie de la letra. Listo Zacarías. Me podría detener en esta parte, pero en una reunión de matrimonios lo voy a hacer. Que a todo esto en marzo se nos viene algo bueno para los matrimonios. Entonces, servicial, obediente, pero al inicio de la historia su fe era débil. Y yo quiero decirte que aunque tu fe sea débil, no es un estorbo para el cumplimiento de Dios. Aunque tu fe sea débil, no es un estorbo. Pero el Señor sí quiere pedirte algo en esta tarde. Quiere pedirte servicio, quiere pedirte obediencia. Y en algo tan cotidiano como cumplir un turno, Él puede revelarse a tu vida y decirte: yo conozco la necesidad de tu corazón y tus oraciones han sido oídas. ¡Qué tremendo! Mientras estás orando por la iglesia, que se te aparezca el Señor y te diga: yo conozco la necesidad de tu corazón. Yo sé que estás clamando por la iglesia, pero yo sé que tú quieres una casa. Yo sé que quieres un hijo. Yo sé que tienes un sueño y todavía no lo puedes ejecutar. Sé que quieres escribir un libro. Sé que quieres tener una fundación. Sé que quieres levantar una empresa. Yo sé de aquello, dice el Señor. Y tus oraciones han sido oídas. Y lo que yo veo en la Biblia es que la respuesta de Dios es integral. Porque cuando nace Juan es una oración contestada, pero no solo en el ámbito personal. Juan es el que prepara el camino para la llegada del Mesías. Juan es el que empieza e inicia la temporada de redención de Israel. Juan es el que trae el tiempo de paz, se inicia en él el tiempo de paz, porque es el antecesor de Jesús. Y aquí veo cómo la oración ritual de Zacarías se une con la oración personal, y de esto sale un plan mejor. Zacarías no sabe que él pide un hijo, pero Dios le da un profeta. Zacarías está orando por su familia, pero Dios le da algo mucho más que una familia, le da la redención de un pueblo. El plan de Dios siempre es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Zacarías dice: Juan es su nombre. Me gusta porque veo que en Juan hay una obediencia a Dios, hay una fe madura. Se rompe la tradición humana, se rompe el ritual religioso y Él le da una identidad a su hijo que viene de Dios. ¿Sabe que Juan significa Dios ha sido misericordioso? Dios ha sido misericordioso. ¿Cuántos en esta tarde reconocen que Él ha sido misericordioso con nosotros? Versículo 65. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿cómo 2 viejitos? ¿La viejita quedó embarazada? Pero si eso es imposible. ¿Cómo es que los 2 viejitos? Entonces tuvo el hijo la viejita que peinaba canas. ¿Qué va a ser de ese niño? ¿Usted se imagina las voces o soy solo yo? Ese niño va a ser muy grande. Ese niño será tremendo. Debe venir con una bendición de Dios ese niño. Todos hablaban de este niño, pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y me gusta porque cuando la Biblia habla de que estaban llenos de terror, en el fondo no es miedo, es un asombro ante la acción divina de Dios. Insisto, Zacarías pidió un hijo, pero Dios le dio un profeta. Tú estás pidiéndole algo específico al Señor, pero Él te va a dar algo mucho mejor. Tú estás haciendo una oración en tu nivel, en tu visión, pero Dios te va a dar algo mucho más grande. Zacarías pensaba en su hogar, pero él estaba pensando en la redención del pueblo. Zacarías veía su necesidad, pero Dios estaba viendo la historia, cómo cambiaba la historia. Yo
Yo quiero decirte que de tus lomos nacerán personas, hijos, hijas que cambiarán la historia. De tu casa saldrán cosas que cambien la historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué sorprendente cómo el anhelo personal se cambió por un plan mejor. Yo te pregunto, ¿cuántos tienen anhelos personales que son imposibles? Que realmente ni el banco te puede ayudar con esa cifra. ¿Cuántos tienen anhelos personales que son imposibles? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen anhelos personales que son tan imposibles? Pastora, no, si no hay por dónde. Levanta tu mano. Yo vengo a decirte y a ministrarte esta palabra. Dios respondió su oración y cuando la respondió fue parte de un plan mejor. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Él contestará tu oración, pero verás cómo su respuesta te hará parte a ti de un plan mejor. Dios todavía responde oraciones personales, pero muchas veces las hace dentro de un plan mayor que solo Él puede ver. A lo mejor tú no lo ves posible, pero Él sí lo ve. Él sí sabe en qué momento responderá. En el cumplimiento de un turno, Él puede responder. En un servicio cotidiano, Él puede responder. En la obediencia a algo loco, Él puede responder. Él quiere, yo quiero decirte, iglesia, que Él quiere responder oraciones personales y las va a ligar a un plan mayor. Cuando entregas tu servicio a Dios, yo quiero decirte que Él responde tu oración. Pero esa respuesta está dentro de un plan que nunca imaginaste, pero es un plan mejor. Tú piensas en una empresa, pero Él ve mucho más que una empresa. Oh, gloria a Dios. Tú piensas en la restauración matrimonial, pero Él ve mucho más que un hogar restaurado. Él ve familias restauradas a través de tu testimonio. Dios transforma peticiones pequeñas en propósitos eternos. Yo vengo a decirte de parte de Dios que Él está atento a tu oración personal.